Eugenio cogió la mano de la baronesa y ambos se hablaron por medio de presiones más o menos intensas, comunicándose las sensaciones que les producía la música. Para ellos, aquella velada fue embriagadora. Salieron juntos y la señora de Nucingen quiso acompañar a Eugenio hasta el Puente Nuevo, disputándole durante todo el camino uno de los besos que ella le había prodigado tan calurosamente en el Palacio Real. Eugenio le reprochó esta inconsecuencia. «Antes», respondió la joven, «era gratitud por una abnegación inesperada. Ahora sería una promesa». «¿Y no queréis hacerme ninguna, ingrata?». Eugenio se enfadó. Con uno de aquellos gestos de impaciencia que encantan a un amante, la baronesa le dio la mano para que se la besara. «Hasta el lunes, en el baile», le dijo. Mientras regresaba a pie, con una noche de luna, Eugenio se hallaba sumido en graves reflexiones. Estaba a la vez contento y descontento. Contento de una aventura cuyo probable desenlace le brindaba una de las más bellas y elegantes mujeres de París, objeto de sus deseos. Descontento de ver frustrados sus proyectos de fortuna, y fue entonces cuando sintió la realidad de los pensamientos indecisos a los que se había entregado 2 días antes. La falta de éxito nos revela siempre el poder de nuestras pretensiones. Cuanto más gozaba Eugenio de la vida parisiense, tanto menos quería permanecer oscuro y pobre. Manoseaba su billete de 1000 francos en el bolsillo, haciéndose 1000 razonamientos capciosos para apropiárselo. Finalmente llegó a la calle Neuve Sainte-Geneviève y cuando estuvo en lo alto de la escalera vio una luz encendida. Papá Goriot había dejado la puerta abierta y encendida su bujía para que el estudiante no se olvidase de contarle su hija, según su expresión. Eugenio no le ocultó nada. «Pero», exclamó papá Goriot en un violento y desesperado acceso de celos, «ellas me creen arruinado. Todavía tengo 1300 libras de renta. Dios mío, pobre pequeña, ¿por qué no venía a verme? Yo habría vendido mis rentas, habría tomado del capital y con el resto yo me habría hecho un vitalicio. ¿Por qué no vinisteis a comunicarme el apuro en que se encontraba mi buen vecino? ¿Cómo habéis tenido valor para arriesgar en el juego sus únicos 100 francos? Esto me parte el alma. Ved lo que son los yernos. Oh, si pudiera les estrangularía con mis propias manos. Dios mío, ¿ha llorado mi hija? «Con la cabeza apoyada en mi chaleco», dijo Eugenio. «Oh, dádmelo», dijo papá Goriot. «Habrá quedado en él la huella de sus lágrimas, lágrimas de mi querida Delfina, que nunca lloraba siendo niña. Oh, ya os compraré otro. No lo llevéis, dejádmelo. Mi hija, según su contrato, debe disfrutar de sus bienes. Iré a ver a Derville, un procurador, a partir de mañana. Voy a exigir la imposición de su fortuna. Conozco las leyes, soy un viejo lobo y voy a recobrar mis dientes». «Tomad», dijo el estudiante. «Aquí tenéis 1000 francos que ella ha querido darme por lo que hemos ganado. Guardádselos en el chaleco». Goriot miró a Eugenio, le tendió la mano para coger la suya, sobre la cual dejó caer una lágrima. «Vos triunfaréis en la vida», le dijo el anciano. «Dios es justo, ¿sabéis? Yo sé lo que es la honradez y puedo aseguraros que hay pocos hombres que se parezcan a vos. ¿Queréis, pues, ser mi hijo querido? Id a dormir,
podéis dormir porque todavía no sois padre. Ella ha llorado y me entero de esto yo, que estaba tranquilamente comiendo como un imbécil mientras ella sufría. Yo, que vendería al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para evitar una lágrima a las dos. «A fe mía», decíase Eugenio al acostarse, «creo que seré un hombre honrado toda mi vida. Se encuentra un gran placer en obedecer las inspiraciones de la conciencia». Quizás solo aquellos que creen en Dios hacen el bien en secreto, y Eugenio creía en Dios. Al día siguiente, a la hora del baile, Rastignac fue a casa de la señora Beauséant, quien se lo llevó para presentárselo a la duquesa de Carigliano. Fue acogido del modo más cordial por la mariscala, en cuya casa encontró a la señora de Nucingen. Delfina se había arreglado con la intención de agradar a todos para mejor agradar a Eugenio, de quien esperaba impaciente una mirada, creyendo disimular su impaciencia. Para quien sabe adivinar las emociones de una mujer, este momento está lleno de delicias. ¿Quién no se ha complacido a menudo en hacer esperar su opinión, en disimular coquetamente su placer, en buscar confesiones en la inquietud que uno ocasiona, en gozar de temores que uno disipará con una sonrisa? Durante aquella fiesta, el estudiante midió de un solo golpe el alcance de su posición y comprendió que ocupaba en el mundo una posición importante al ser primo de la señora de Beauséant. La conquista de la señora baronesa de Nucingen, que la gente ya le atribuía, le hacía destacar de tal modo que todos los jóvenes le lanzaban miradas de envidia. Al sorprender una de estas miradas, saboreó los primeros placeres de la fatuidad. Al pasar de un salón a otro, al atravesar los grupos, oyó alabar su suerte. Las mujeres le predecían éxitos todas ellas. Delfina, temiendo perderle, le prometió que no le negaría por la noche el beso que tanto empeño había puesto en no darle 2 días antes. En aquel baile, Rastignac recibió varias invitaciones. Fue presentado por su prima a algunas mujeres, todas las cuales tenían pretensiones de elegancia y cuyas casas pasaban por agradables. Vióse arrojado al mundo más grande y hermoso de París. Aquella velada, pues, tuvo para él los encantos de un brillante debut, y había de acordarse de ella hasta en los días de la ancianidad, como una muchacha se acuerda del baile en el que obtuvo triunfos. Al día siguiente, cuando durante el desayuno contó sus éxitos a papá Cogiot delante de los huéspedes, Vautrin comenzó a sonreír de un modo diabólico. «¿Y creéis», exclamó aquel lógico feroz, «que un joven de moda puede vivir en la calle Neuf-Saint-Geneviève, en casa Vauquer, pensión infinitamente respetable por todos conceptos, ciertamente, pero que no es en modo alguno una pensión elegante? Es hermosa en su abundancia. Está orgullosa de ser la mansión provisional de un Rastignac. Pero, después de todo, está en la calle Neuf-Saint-Geneviève y no sabe lo que es el lujo, porque es puramente patriarcal rama. Mi joven amigo, prosiguió Vautrin con aire paternalmente burlón, si queréis triunfar en París, necesitáis 3 caballos y un tilbury por la mañana y un coupé
coupé por la tarde. En total 1000 francos por el vehículo. Seríais indigno de vuestro destino si no gastaseis más de 3000 francos en casa de vuestro sastre, 600 francos en el perfumista, 100 escudos en el zapatero y 100 escudos en el sombrerero. En cuanto a vuestra lavandera, os costará 1000 francos. Los jóvenes de moda no pueden prescindir del asunto de la ropa blanca. ¿No es acaso lo que con mayor frecuencia se examina en ellos? El amor. Y la Iglesia quieren bellos manteles sobre sus altares. Estamos a 14.000. No os hablo de que perderéis en el juego, en apuestas, en regalos. Yo he llevado esa clase de vida y la conozco bien. Añadid a esas necesidades primeras 300 luises para el pienso y 1000 para el alojamiento. Vamos, hijo mío, o contamos con 25.000 al año, o hacemos el ridículo. Y perderemos nuestro porvenir, nuestro éxito, nuestras amantes. Oh, me olvidaba del ayuda de cámara y el lacayo. ¿Será Cristóbal el que llevará vuestras tiernas misivas? Las escribiréis en el papel que usáis. Equivaldría a suicidaros. Creed a un viejo lleno de experiencia, agregó haciendo un rinforzando en su voz de bajo. ¿O vais a desterraros a una humilde buhardilla y os casáis con el trabajo o tomáis otro camino? Y Vautrin guiñó el ojo mirando hacia la señorita Taillefer de una forma que recordó y resumió con esta mirada los razonamientos seductores que había sembrado en el corazón de la estudiante para corromperlo. Varios días transcurrieron, durante los cuales llevó Rastignac la vida más disipada. Comía casi todos los días con la señora de Nucingen, a la que acompañaba en sociedad. Regresaba a las 3 o las 4 de la madrugada. Se levantaba a mediodía para asearse, iba a pasear al bosque de Bolonia con Delfina cuando hacía buen tiempo, y prodigando así su tiempo sin saber el precio del mismo, y aspirando todas las enseñanzas, todas las seducciones del lujo, con el ardor que se apodera del impaciente cáliz de una palmera datilera, hembra para el polvo fecundante de su himeneo. Jugaba fuerte, perdía o ganaba dinero y acabó habituándose a la vida exorbitante de los jóvenes de París. Al obtener sus primeras ganancias, había enviado 1500 francos a su madre y a sus hermanas, acompañando su restitución de ricos presentes. Aunque había manifestado su intención de abandonar la casa Beaucaire, se encontraba todavía en ella durante los últimos días del mes de enero y no sabía cómo salir de ella. Los jóvenes se hallan sometido casi todos a una ley en apariencia inexplicable, pero cuya razón proviene de su misma juventud y de la especie de furor con la que se entregan al placer. Ricos o pobres, nunca tienen dinero para las necesidades de la vida, en tanto que lo encuentran siempre para sus caprichos. Pródigos de todo lo que se obtiene a crédito, son avaros de todo lo que se paga en el instante mismo y parecen vengarse de lo que no tienen, disipando todo lo que pueden tener. Así, para exponer la cuestión de un modo claro, un estudiante se preocupa mucho más por su sombrero que por su traje. La enormidad de la ganancia hace al sastre esencialmente fiador, mientras que lo módico de la suma hace del sombrero uno de los seres más intratables entre los cuales se ve obligado a mantener relaciones. Si el joven ofrece
en un teatro magníficos chalecos a los binóculos de las mujeres, es dudoso que lleve calcetines. Rastignac era también así. Siempre vacía para la señora Beaucaire, siempre llena para las exigencias de la vanidad. Su bolsa poseía reveses y éxitos lunáticos en desacuerdo con los pagos más naturales. Con objeto de abandonar su pensión maloliente y noble, en la que se humillaban periódicamente sus pretensiones, no hacía falta pagar un mes a su patrona y comprar muebles para su apartamento de dandy. Era siempre algo imposible. Si a fin de procurar el dinero necesario para su juego, Rastignac sabía comprar en casa de su joyero relojes y cadenas de oro que luego llevaba al Monte de Piedad, ese sombrío y discreto amigo de la juventud se encontraba sin inventiva y sin audacia cuando se trataba de pagar la comida, el alojamiento o de comprar los accesorios indispensables para la explotación de la vida elegante. Una necesidad vulgar, deudas contraídas para necesidades satisfechas, ya no le inquietaban, como la mayor parte de aquellos que han conocido esta vida de azar. Aguardaba hasta el último instante para saldar créditos sagrados a los ojos de los burgueses, como hacía Mirabeau, que no pagaba el pan hasta que se le presentaban bajo la forma apremiante de una letra de cambio. Hacia esa época, Rastignac había perdido el dinero y se había cubierto de deudas. El estudiante empezaba a comprender que le sería imposible continuar esta existencia sin tener recursos fijos, pero aun gimiendo bajo los punzantes efectos de su precaria situación, sentíase incapaz de renunciar a los goces excesivos de esta vida y quería continuarla a toda costa. Los azares con los que había contado para su fortuna hacíanse quiméricos y los obstáculos reales iban en aumento. Al iniciarse en los secretos domésticos del señor y de la señora de Nucingen, habíase dado cuenta de que para convertir el amor en instrumento de fortuna era preciso haber perdido toda vergüenza y renunciar a las nobles ideas que constituyen la absolución de las faltas de la juventud. Esta vida exteriormente espléndida, pero roída por todos los gusanos del remordimiento y cuyos fugaces placeres eran expiados por persistentes angustias, la había abrazado resueltamente Eugenio y se revolcaba en ella, haciendo como el distraído de la Bruyère un lecho en el fango, pero como el distraído todavía no manchaba más que su vestido. —¿De modo que hemos dado muerte al mandarín? —le dijo un día Bianchon al levantarse de la mesa. —Todavía no, pero se encuentra en sus estertores. El estudiante de medicina tomó estas palabras como una broma, pero no era tal. Eugenio, que desde hacía tiempo comía por primera vez en la pensión, habíase mostrado pensativo durante la comida. En vez de marcharse después de los postres, quedóse en el comedor, sentado al lado de la señorita Taillefer, a la cual lanzó de vez en cuando miradas expresivas. Algunos huéspedes estaban aún sentados a la mesa comiendo nueces, otros se paseaban continuando discusiones empezadas. Como casi todas las tardes, cada cual se marchaba cuando le parecía, según el grado de interés que tomaba en la conversación o según la mayor o menor pesadez que le causaba su digestión. En invierno era raro que el comedor fuera completamente evacuado antes de las 8, momento en el que las 4 mujeres permanecían solas y se vengaban del silencio que su sexo les imponía en medio de aquella reunión masculina. Intrigado por la preocupación de que Eugenio daba muestras, Vautrin permaneció en el comedor, aunque al principio hubiera parecido que tenía prisa en salir, y se mantuvo constantemente de un modo que Eugenio no le viera y creyera que se había marchado. Después, en vez de acompañar a aquellos huéspedes que fueron los últimos en marcharse, se quedó en el salón. Había leído en el alma del estudiante y presentía un síntoma decisivo.
Rastignac se encontraba en efecto en una situación perpleja que muchos jóvenes han debido conocer. Amante o coqueta, la señora de Nucingen había hecho pasar a Rastignac por todas las angustias de una pasión verdadera, desplegando para con él los recursos de la diplomacia femenina de moda en París. Después de haberse comprometido a los ojos de la gente para establecer cerca de ella al primo de la señora de Beauseant, vacilaba en darle realmente los derechos de los que él ya parecía disfrutar. Desde hacía un mes excitaba tanto los sentidos de Eugenio que había acabado ya atacándole también el corazón. Si en los primeros momentos de sus relaciones el estudiante había creído ser el dueño, la señora de Nucingen habíase convertido en la más fuerte, con ayuda de aquellas maniobras que ponían en movimiento en Eugenio todos los sentimientos, buenos o malos, de los 2 o 3 hombres que coexisten en un joven de París. ¿Era esto un cálculo por parte de ella? No, las mujeres son siempre sinceras, incluso en medio de sus mayores falsedades, porque ceden a algún sentimiento natural. Quizá Delfina, después de haber dejado que sobre ella tomara tanto imperio aquel joven y haberle demostrado un afecto excesivo, obedecía a un sentimiento de dignidad que hacía que retrocediese en sus concesiones o se complaciera en suspenderlas. Es tan propio de una parisiense, en el momento en que una pasión la arrastra, el vacilar en su caída, el querer probar el corazón de aquel a quien va a entregar su porvenir. Todas las esperanzas de la señora de Nucingen habían sido traicionadas una sola vez, y su fidelidad por un joven egoísta acababa de ser pagada con ingratitud. Tenía todo el derecho de ser desconfiada. Quizá había advertido en las maneras de Eugenio, al que su rápido éxito había engreído, una especie de falsa estima ocasionada por lo extraño de la situación de ambos. Sin duda, deseaba parecer imponente a un hombre de esa edad y encontrarse grande delante de él, después de haber sido durante mucho tiempo pequeña delante de aquel que la había abandonado. No quería que Eugenio la creyera una conquista fácil, precisamente porque sabía que había pertenecido a de Marsay. En fin, después de haber sufrido el degradante placer de un verdadero monstruo, de un joven libertino, era tanto el goce que experimentaba al pasearse por las floridas regiones del amor, que constituía sin duda un encanto para ella el admirar todos sus aspectos, escuchar durante mucho tiempo sus estremecimientos y dejarse acariciar mucho tiempo con castas brisas. El verdadero amor expiaba todas las faltas del mal amor. Este contrasentido será desgraciadamente frecuente en tanto los hombres no sepan cuántas flores destrozan en el alma de una joven los primeros golpes del engaño. Fueran cuales fueran sus razones, el caso es que Delfina se burlaba de Rastignac y se complacía en burlarse de él, sin duda porque se sabía amada y estaba segura de poder hacer cesar las angustias de su amante conforme a su real capricho de mujer. Por respeto a sí mismo, Eugenio no quería que su primer combate terminara en una derrota y persistía en su conducta como un cazador que quiere absolutamente matar una perdiz en su primera salida. Sus ansiedades, su amor propio herido, sus desesperaciones, falsas o verdaderas, le ataban cada vez más a aquella mujer. Todo París creía que tenía relaciones íntimas con la señora de Nucingen, cerca de la cual no se hallaba en situación más avanzada que el primer día en que la había visto. Ignorando aún que la coquetería de una mujer ofrece a veces más beneficios que placer concede su amor, entregábase a insensatos accesos de rabia. Si el período durante el cual una mujer se resiste al amor ofrecía a Rastignac el botín de sus primicias, éstas le resultaban tan costosas como verdes, agridulces y deliciosas al paladar. A veces, viéndose sin un céntimo, sin porvenir, pensaba, a pesar de la voz de su conciencia, en las oportunidades de fortuna cuya posibilidad le había mostrado Vautrin en una boda con la señorita Taillefer. Ahora bien, se encontraba entonces en un momento en el que la miseria le hablaba con voz tan alta que se dio casi involuntariamente a los sacrificios de la terrible esfinge por las miradas de la cual se sentía a menudo fascinado.
En el momento en que Poiret y la señorita Michonneau volvieron a subir a sus respectivos aposentos, creyendo Rastignac que se encontraba solo entre la señora Beaucaire y la señora Couture, que estaba haciéndose unas mangas de lana, cabeceando el sueño junto a la estufa, miró a la señorita Taillefer de un modo lo suficientemente tierno como para hacer que ésta bajase los ojos. ¿Acaso tenéis alguna pena, señor Eugenio?, le dijo Victorina tras un momento de silencio. ¿Qué hombre no las tiene?, respondió Rastignac. Si estuviésemos seguros nosotros, los jóvenes, de ser amados, con una abnegación que nos recompensase de los sacrificios que en todo momento estamos dispuestos a hacer, quizá no tendríamos nunca penas. La señorita Taillefer le dirigió por toda respuesta una mirada que no era equívoca. Vos, señorita, vos os creéis hoy segura de vuestro corazón, pero ¿responderíais de que éste no habría de cambiar nunca? Una sonrisa vagó por los labios de la pobre muchacha como un rayo de sol que brotase de su alma e hizo brillar de tal modo su semblante que Eugenio tuvo miedo de haber provocado una tan viva explosión de sentimiento.